Desde ese día manifiesta el amor. No hace nada indebido, no se goza del injusto, no guarda rencor, no es malicioso. Desde el día que nace en Dios. Y esto es progresivo. Y esto es progresivo. No puede ser posible que haya cristianos que digan que soy cristiano y obedecer la palabra de Dios no le interesa un comino. Viven su evangelio como le da la gana. No, no puede ser posible. Eso no es la vida cristiana. Por eso nosotros tenemos que llegar a entender qué cosa es el desarrollo, el crecimiento que es en el amor. Versículo 6, le vuelvo a leer, dice, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día, claro. Claro, hermano. ¿Cómo no va a desarrollarse la presencia de Dios en la vida de una persona que ha nacido de nuevo si el mismo Dios ha prometido que quien nace de nuevo va a llevar frutos? O sea, si hay alguien que dice, yo he nacido de nuevo, pero no desarrolla los frutos del amor o la presencia del amor, que es la misma presencia de Dios, si no desarrolla eso, esa persona no ha nacido de nuevo. Es inútil que nosotros podamos decir, sí, sí han nacido de nuevo, sí han nacido de nuevo, porque me han hecho orar en mi iglesia, me han dicho que reciba a Jesús. No, el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Muchos en aquel día me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y el otro. Es que hay gente confundida, hay gente malinterpretada que no comprende qué cosa es ser nacido de nuevo. Ese es el problema. Jesús lo dijo simple, hermanos. Muchos en aquel día me van a decir, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos el otro en tu nombre, predicamos, evangelizamos, exhortamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos campañas, hicimos tantas cosas. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque a ustedes yo no los conozco. Entonces, ¿cómo podemos pretendernos decir que yo he nacido de nuevo si yo no tengo la manifestación correcta de lo que es un verdadero nacimiento espiritual que es en Dios, que la única evidencia que se manifiesta es el amor y que todo lo que hacemos es en base al amor, nuestro comportamiento es con el amor, nuestra conducta es en base al amor, nuestro desenvolvimiento de carácter es en base a lo que es el amor. Y eso se realiza desde el día que nacemos, como lo hemos leído del verso 7, perdón, el verso 6. Ahora el verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que él es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire lo que dice, ¿ve? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mira cómo lo dice la traducción NTV, que es muy interesante. Si alguien lo puede leer del verso 6 al verso 7. Perdón, verso 6, verso 7 y verso 8. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ok, ¿vio? Un ratito ahí. ¿Cuándo cambiaron sus vidas de ellos? El día que escucharon por primera vez la palabra de Dios. Y primera es absoluto. Cuando hay términos absolutos en la Biblia, tenemos que entender que es así, es absoluto. Como cuando dice todo es todo. Hay alguien que quiere explicar la palabra todo. ¿Cómo nos van a explicar la palabra todo cuando todo es absoluto? Es como que dijéramos, ¿no? Dios es el alfa y alguien quiere explicarme qué cosa es el alfa. El alfa es absoluto. El omega es absoluto. Vía de medio serían las cosas que yo podría decir
los alfabetos que están dentro de los alfabetos de la lengua griega, antes que sea alfa y antes que sea omega. Pero cuando me dicen alfa y me dicen omega, son términos absolutos. Y cuando dice acá primero, desde el día, o sea, desde que escucharon la palabra de Dios, produjo cambios en sus vidas, hermano. Produjo cambios en sus vidas. ¿Cómo lo manifestaban en el amor? Si lo sigue leyendo, por favor, hermano. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Ya? ¿Cómo caminaban ellos en el amor? ¿Por qué produjo cambios en su vida? Porque Dios se encargaba de eso. Era Dios el que se encargaba de él. ¿De qué manera Dios vino a sus vidas? A través de su espíritu. Es su espíritu el que está produciendo esos cambios en la vida de ellos, no ellos. Es el espíritu de Dios que está produciendo los cambios en ellos. ¿Y cómo lo manifestaban? A través del amor. Ojo que los colosas no eran así como los corintios, hermano, ¿eh? Los colosos no eran como los corintios. Los corintios comenzaron bien como los colosas, pero terminaron terribles. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa ya tenía un transcurso de su vida cristiana y Pablo los está felicitando por el cambiamiento terrible desde el día que escucharon el Evangelio de Jesucristo y lo manifestaban a través del amor. ¿Y por qué lo manifestaban a través del amor? Era porque el Espíritu Santo de Dios había descendido sobre la vida de ellos. Eso nos tiene que llevar a entender, ¿verdad? Ahora, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que llegar a preguntarnos. ¿Tengo el Espíritu Santo de Dios? Porque son términos absolutos eso. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, mi vida es diferente. ¿Por qué es diferente? Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Que nos hayan hecho creer que ese evangelio barato, sucio, perverso, desgenerado que se está vendiendo ya de hace años, que nos hayan hecho creer que ese es el evangelio, eso es un evangelio pervertido, desgenerado. Eso se llama neoevangelio, hermano. Es algo que no existe, no existía en los tiempos apostólicos, ni en los padres apostólicos, no existía ese evangelio, que hoy día vemos una desgracia de evangelio, que cualquiera es cristiano hoy en día. Dicen que son cristianos y su vida no refleja nada del amor. Cristianos con orgullo, con amargura, con codicia, con avaricia. Cristianos indiferentes a las cosas de Dios. No hay ese tipo de evidencias en la Biblia, ¿verdad? Nosotros, para poder asegurarnos si de verdad hemos nacido de nuevo y somos verdaderos cristianos y estamos creciendo en el amor, tenemos que analizar las escrituras, pero sin embargo hay cristianos que dicen, sí, somos cristianos y hemos nacido de nuevo y ni siquiera la Biblia leen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Mire, yo me he encontrado con miles de cristianos, y cuando le digo miles es miles, me he encontrado con miles de cristianos, hermano, que le tienen fobia a leer la Biblia y le tienen menosprecio y fastidio a orar. Y yo le decía, ¿y cómo que usted es cristiano? Sí, hermano, pero no todo es Biblia, no todo es Biblia. Y le digo la verdad, personalmente no es que esa pero dos más dos es cuatro. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo pueda llegar al término de decir, no, no todo es Biblia, no todo es Biblia. O no todo es oración, no todo es oración. Yo no puedo, es imposible, bíblicamente saco mi definición que esa persona no conoce a Dios.
no conoce a Dios. Es imposible que alguien que conozca a Dios no tenga hambre de las escrituras. Es imposible. O sea, y cuando le digo, hermanos, que hay gente que pisa una iglesia y que le aburre y le da fastidio y le cansa escuchar la palabra y leer la palabra y meterse a orar porque le aburre, ¿cómo puede llegar al punto de decir que son cristianos? ¿Cómo puede llegar a decir eso que son cristianos? Ese concepto no existe, ese concepto no es bíblico, ese es un concepto antibíblico que se ha creado, que lamentable y desgraciadamente eso es lo que se exhibe en la mayoría de congregaciones, que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Ahora, los hermanos de Colosa manifestaban esto desde el día que escucharon la palabra de Dios y Pablo va a estar contento, a agradecerle a Dios por la vida, el caminar de estos hermanos y el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de, perdón, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿a qué nos traspasó nuestro Señor Jesucristo? ¿Al reino de qué? Al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho Dios, ¿me entiende? A través de Jesús. Por eso es que hay en los términos bíblicos, en cuanto al término teológico, eh, hay un término que se dice, Cristo no vino a formar eh, una iglesia, una congregación, vino a traer el reino de Dios para que en el reino de Dios la iglesia de Jesús se forme una unidad, un cuerpo. Y esta es una terminología más bíblica. O sea, todos nosotros estamos dentro de un reino y dentro de un reino hay una unidad compuesta entre nosotros que se llama el cuerpo de Cristo. Esta es la definición que nosotros tenemos que llegar a entender. Y como consecuencia, si somos miembros del reino de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo, por consecuencia nuestras vidas tienen que ser como lo que es la membresía de un reino, no de una iglesia, sino de un reino. Y el rey es Cristo. Eso es algo importante que nosotros tenemos que llegar a entender. Esta diferencia que pareciera ser inservibles, pero son absolutas. Son términos absolutos que nos demuestra la Biblia. Dios nos tiene en el reino de su amado Hijo. Y este es el reino de los cielos. Usted y yo estamos en el reino de los cielos. Ah, hermano, todavía no me he muerto. No, estar en Cristo es estar en el reino de los cielos. Como consecuencia, en el reino de los cielos, lo único que se vive es en el amor. No hay otra manera en que se vive en el reino de los cielos, sino solamente en el amor. Por eso es que Cristo, su primera exposición de predicación, esto usted lo encuentra en Mateo capítulo 4, capítulo 5, él comienza a decir, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, él vino a sacar a la gente del reino de las tinieblas, porque acá explícitamente lo dice Pablo en el versículo 12 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros antes de que Cristo viniera a nuestras vidas? En las tinieblas. Dile a la persona que está a tu lado, ¿dónde estás? ¿En las tinieblas o en la luz?
La única manera que podemos manifestar nosotros de que estamos en la luz es a través del amor. No hay otra manera de manifestar que estamos en la luz, que hemos salido de las tinieblas y que hoy estamos en el reino de la luz. No hay otra manera. Eso de que yo echo fuera demonios, yo predico, yo evangelizo, yo leo la Biblia, todas esas cosas está bien, está bonito, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada si no está el amor conectado a esas ejercitaciones. No hay, si en mi corazón hay cosas malas, por más que yo haga ese tipo de cosas, estoy perdido. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros puede irse a acostar tranquilo, diciendo, ay, yo estoy bien con Dios, pero teniendo cosas en su corazón que no son correctas y haciendo cosas que no son correctas. Eso no está bien. Eso probablemente es una persona que nunca ha nacido de nuevo y que sigue clavado en el reino de las tinieblas. Ahora, habiendo visto esta proporción de su manera de vivir de los hermanos de Colosa, qué cosa es crecer en el espíritu, ¿verdad? Perdón, qué cosa es crecer en el amor, es una manifestación de la misma presencia de Dios que es a través de su Espíritu Santo, el cual desarrolla esta virtud que es Dios, que es el amor. Es excepcional caminar en ese aspecto ascendente. Sin embargo, hay un desafío que en la que tenemos que crecer más constantemente, es en este factor de lo que es el amor a Dios. El amor a Dios. ¿Qué cosa es el amor a Dios? ¿Qué cosa es crecer en el amor a Dios? Porque está dentro de esta exhortación que Pedro le está dando a la iglesia, diciendo que tenemos que crecer en el amor. No solamente tenemos que desarrollar el amor que Dios, que es a través de Dios, sino que tenemos que crecer nuestro amor para con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos creciendo en nuestro amor para con Dios? Porque desgraciadamente, hermanos, nosotros a Dios lo hemos considerado como alguien que solamente puede venir a nuestras vidas cuando necesitamos algo de Él, o cuando estoy enfermo, o cuando necesito dinero, o cuando tengo problemas, o cuando el agua me está cubriendo la cabeza. Y que Dios en su misericordia es bueno, pero eso no quiere decir que la presencia de Dios está viviendo en mi vida. Eso no quiere decir. Porque hay gente que lo busca solamente para ese tipo de cosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos hasta tal punto, hermanos, de que podamos dar nuestras vidas por Él. Ahora mire, Deuteronomio capítulo 6, ahora sí vamos a examinar ese versículo, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice las sagradas escrituras. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Ese es el principio más fundamental de las Sagradas Escrituras. Ya nosotros hemos visto el afecto fraternal que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este es un principio, el más fundamental de las Escrituras es amarás a Jehová tu Dios, dice Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que encontramos ahí como términos absolutos? De todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Pregunta, ¿estamos amando a Dios de esa magnitud con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? O sea, con todo mi ser lo estoy amando, o solamente lo estoy amando con mi intelecto, con mi emoción.
Estoy llamándole a Dios con todo lo que Dios me dice, con todo, todo es todo. Esto involucra una realización intensa, profunda, dedicación plena en mi vida espiritual, una consagración absoluta. Todo es todo. O lo estoy llamando a Dios solamente cuando se me da la gana, cuando puedo. ¿Cómo estoy llamando yo a Dios? ¿Estoy creciendo en mi amor en Dios? O sea, me estoy enamorando más de Él, estoy buscándolo a Dios, estoy viviendo para Dios, estoy dedicándome a Dios. Nosotros quizás podemos decir externamente, ¿verdad? Sí, hay cosas que externamente están demostrando que mi amor por Dios está creciendo, pero sin embargo, eh, Pablo nos dice, ¿verdad? Nosotros podemos aparentar cosas externas, pero sin embargo no tener el amor. Eso quiere decir, si no estamos manifestando el verdadero amor que nos da el desarrollo en la primera letra de los Corintios, capítulo 13, si no estamos viendo en esa magnitud de lo que es el amor, entonces nosotros no estamos ni conectados con Dios, ni creciendo en nuestro amor para con Dios. Ahora, primera de Samuel, el capítulo 16, mira lo que nos dice. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Rinalera. Mira lo que nos dice, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nos dice las Sagradas Escrituras. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, como le decían en antes. Podemos como que hasta aparentar de las cosas, por las cosas externas que podemos decir, no, no, yo sí amo a Dios, Dios es todo para mí. Podemos incluso hasta arrodillarnos y llorarle a Dios o cantar canciones con nuestras lágrimas en los ojos. Podemos decir, Dios es todo para mí. Pero sin embargo, hermanos, pero sin embargo, dentro puede estar ausente la presencia de Dios. Como nos dice, mire, como nos dice en Mateo capítulo 15, verso 8. Mateo capítulo 15, verso 8. Dice las Sagradas Escrituras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, el contexto general de lo que Cristo está hablando aquí es que está hablando del pueblo de Dios que a través de las generaciones que existió desde que los sacó de Egipto, desde que les dio los principios de cómo tenían que vivir y cómo tenían que agradarle a Dios, era por medio de las leyes, por medio de las cosas escritas que él mandó a Moisés y a los profetas, exhortándolos continuamente para que vivieran como él decía. Pasó las generaciones y las generaciones y se levantaron generaciones que estipularon que tenían que obedecer a Dios, pero estipularon que tenían que obedecer a Dios, pero a la manera que ellos querían. Entonces, ellos quitaron, hermanos, todas las estatuas, quitaron todos los ídolos, quitaron todo el sistema pagano de las otras naciones y establecieron solamente, pues, el único credo, ¿verdad? Que es Jehová, Dios único y soberano. Eso lo tenían claro. El problema no era eso, la creencia. El problema era que el sistema que habían llegado a establecer era solamente de apariencia, de apariencia.
El sistema religioso no era consustancial en la presencia de Dios, de amarlo con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. No era eso la manera de amar. Era solamente de un aspecto de apariencia. Ellos quieren aparentar, quieren mostrar. Y Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, les dijo, ¿verdad? Ustedes, este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. O sea, está lejos de Dios. Nosotros podemos decir, como le dije en antes, poder llegar a fantastizar de decir, ¿no? Sí, Dios es todo para mí. Tanto es cierto que si usted le pregunta a la persona que está a tu lado, ¿qué es Dios para ti? Ah, para mí Dios es todo, es mi Diosito, mi papito, mi rey, mi Señor, mi amo. Y el problema no es eso, el problema es que esto era lo que hacían esos religiosos, pero solamente de labios, y en sus corazones había todo tipo de inmundicias. Ahora mire. Mira lo que nos dice Juan, capítulo 2, verso 23. Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, verso 23 al verso 24 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Lo puede leer en la versión NTV, hermano, por favor? Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. ¿Vio? Entonces, esto nos puede llevar a creer en Dios de una manera solamente emocional o de una manera sentimental o de parte de una traición. O sea, puede haber personas que están dentro de una congregación que algo les ha traído o algo están buscando o tienen una alusión de cierto tipo de cosas de lo que es la vida cristiana, pero Le no faltó un conocer pedacito, a Dios. hermano. ¿Cómo? Le faltó un pedacito. Dice la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Ah, gracias. ¿No? Entonces, viendo estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, que estas personas aparentemente habían creído en Él, pero no habían creído de corazón, sino que había una impresión de lo que ellos se habían dejado impresionar por lo que Cristo hacía, pero la intención de Cristo era que ellos creyeran en Él. Pero sin embargo, Cristo demuestra aquí en sus expresiones, donde Él explícitamente dice, ¿no? El corazón de ellos era malo. O sea, no se dejaba impresionar nuestro Señor por lo externo que ellos manifestaban, sino por lo interno que ellos tenían. El problema no es lo externo que podemos manifestar, el problema es lo interno, hermano. Y que el interno se manifiesta a través de nuestras acciones, no en cuanto a los ejercicios espirituales, porque Pablo lo dice, si yo hago todas estas cosas y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, lo que yo estoy viviendo en Dios es verdaderamente Dios todo para mí. Confío en Él de la manera que Dios lo ha establecido. Él es la razón de mi vivir. Mire, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, verso 37 al 38. Perdóneme un momento hermanos, un momentito, momento.
Perdón, vamos, Mateo, hermano, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Ok. Del verso 34 en adelante, dice la palabra, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, perdón, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, em, nosotros podemos llegar a tener la concepción de decir, ¿no? Que sí, yo amo a Dios porque, y pensamos que por el hecho que decimos que yo amo a Dios, quiere decir que es un acto verdadero. No. ¿Cómo manifestamos que amamos a Dios nosotros verdaderamente y genuinamente? Cuando estamos dispuestos a pasar y a pagar consecuencias, incluso con la misma familia, por causa de nuestra creencia, de nuestro amor por Dios. Cosa que lamentablemente hay muchas personas que no cumplen, no manifiestan este amor por Dios porque hay mayor preocupación e interés y dedicación por las situaciones o las necesidades de su propia familia y así disminuyen e ignoran voluntariamente su responsabilidad con su vida cristiana. ¿No ve hoy en día la mayoría de gentes por qué vive ese evangelio tan excluyente, tan superficial? Porque primero es mamá, papá, hijo, hija, esposa, esposo, suegro, esto, el otro. Primero es eso. ¿Qué es primero para nosotros? Y no nos está diciendo Dios que seamos insensatos de no tener nuestra responsabilidad con ellos, sino que el problema es que el interés de muchos cristianos, por el cual no desarrollan una vida consistente, una vida de ejemplar, una vida disciplinada en su vida cristiana, es porque hay cosas de su núcleo que es más importante que las cosas de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dice, ¿no? El que ama más al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, al hijo, al otro, más que a mí, dice, más que a mí, no es digno. O el verso 37 dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa mía la hallará. El otro día estábamos viendo un testimonio muy importante de un ex homosexual que se convierte al cristianismo. Y en el desarrollo hay dos frases que me tumbaron propio al piso. Primero es donde él dice, yo pensé que la vida cristiana es que iba a tenerlo todo, hablando en el sentido económico. Pero me encontré que no tenía ni para comer, dice. Me encontré varios días sin comer. De lo que lo tenía todo, dice él, ¿no? Lo tenía todo, todo lo tenía. Llegué al punto que no tenía ni dónde caerme muerto. Entonces dice en su mente, le venía el diablo y le susurraba, yo puedo trabajar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero eso le excluía de su dedicación y devoción a las cosas de Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que hizo? Dice este hombre. Entonces llegué a entender
que la vida cristiana es hecha de desafíos. Y tuve que pasar por mi desierto, y aproveché ese desierto para meterme a ayunar. Tomé esos días como días de consagración a Dios con tal de ayunar. Hoy en día el cristiano lo que menos considera en su vida cristiana es que las cosas de Dios le van a costar. Por eso es que hay cristianos que prefieren descuidarse de su vida, de su dedicación, prefieren ser inconstantes, inmaduros, prefieren ser irresponsables con tal de cubrir mis necesidades primordiales, familiares, de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi suegro, de mi suegra, de mi abuelo, ¿no? Esto. Prefiero esto porque yo tengo que cubrir esto, si no, ¿cómo hacen? Si no, ¿cómo comen? Tanto Dios ya me entiende, Dios me comprende, y no hay una dedicación a las cosas de Dios como debe de ser. ¿Y cómo podemos llenarnos la lengua de decir que amamos a Dios sobre todas las cosas? Hermano, es una situación bastante grave la que estamos viviendo hoy en día. No llegamos a entender qué cosa es esto. Pues como desgraciadamente hoy se está vendiendo un evangelio tan barato, tan superficial a la mayoría de congregaciones y los dejan hacer el cristianismo como se les da la gana. Ahí van cuando quieren, buscan si quieren obedecen, si quieren sirven, si quieren cambian, no cambian. Ya, amor, amor. Ay, si el pastor tuviera más amor, tuviera más paciencia. O sea, colegan permisividad colegan a calhuetar la vida mundana de la persona con el amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, un cristiano irresponsable colegan que se le tiene que soportar porque eso es amor. ¿Quién dice eso? No, el hermano no tiene amor, no tiene amor, no tiene paciencia. O sea, no tengo paciencia porque no te dejo, no permito, porque la Biblia me pide cuál es mi desarrollo como pastor que tengo que hacer. Y no tengo amor. Ahora resulta que no hay amor, o sea, que el amor es eso. O sea, que amar es dejar que el cristiano viva como se le da la gana. Eso es amar. Usted se imagina que usted a su hijo le diga, ay, mi amor, yo te amo, puedes hacer lo que tú quieres, llegar a la hora que tú quieres, vivir como tú quieres, perderte en lo que tú quieres, vivir como se te da la gana. O sea, yo le digo que eso es amor. Tanto es cierto que en el libro de Proverbios nos dice las Sagradas Escrituras, el padre o la madre que ama a sus hijos, lo corrige, lo disciplina. El que no lo ama, no lo corrige. Pero hay padres y hay madres que prefieren no decir nada al niñito, nada a la niñita, porque dice, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que tener amor. Yo no llego a entender esos principios. Amar a Dios es interponer a todo tu sentimentalismo de familiares y entender qué es lo que Dios quiere. Eso es amar a Dios. Hacer lo que Dios manda, hermanos. Eso es lo amar a Dios. Hacer lo que Dios manda. Mire lo que nos dice Juan capítulo 14. Vamos a leer el capítulo 14, verso 15. Dice, si me améis, guardad mis mandamientos. El verso 21 también mire lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Puede leer en la versión NTV, por favor, hermano, que esos son contundentes. Después vamos a leer el contexto, pero entendamos el verso 15 y el verso 21. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Verso Los que, 21. los que aceptan
Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me dará a conocer cada uno de ellos. Ok, ¿vio? ¿Cuál es la manera correcta entonces en cual nosotros manifestamos que amamos a Dios? En que obedecemos a Dios. ¿Cómo podemos decir yo sí amo a Dios, pero primero es mi familia, primero es esto, primero es el otro, primero es lo que yo quiero, lo que yo sueño, yo lo que yo anhelo, primero? Cristo dice, si primero es tu familia, primero eres tú o primero es tu sueño, no eres digno de seguirme. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia con cabalidad. O sea, ¿cuál es la manera? Un día me preguntaron una persona, ¿no? Me dijo, hermano, ¿cómo yo sé que yo amo a Dios? Simple, le digo, simple. Juan capítulo 14, verso 1. También le leí otro texto que después vamos a leerlo. Simplemente, si tú entiendes qué cosa es eso, entonces te vas a dar cuenta si de verdad amas a Dios. Ah, entonces lo que yo, me dijo, ¿no? Entonces lo que yo hago manifiesta. No, tú no estás entendiendo. Ahí dice las escrituras, el que ama, ama, desarrolla las cosas de Dios con amor. No es que de lo que yo hago demuestra que yo amo a Dios. No, ahí tenemos que entenderlo de esta manera, porque el contexto lo va a decir. Ahora se lo voy a leer. Tome atención, por favor, un ratito. No es lo que yo hago que demuestra que yo amo a Dios. Lo que demuestra que yo amo a Dios es que lo que yo hago lo hago por amor, lo hago con amor, que son términos muy diferentes. Yo lo que yo hago lo hago. O sea, si yo obedezco a Dios es por amor, mas no por obligación, ni porque es una presión, ni porque me están exigiendo. No, Cristo lo dice así. Es que yo no es que yo amo a Dios porque me exige. Ah, esa iglesia exige, pide que esto, que el otro, no dejan vivir su vida a uno, que dice que el otro. Ese tipo de personas no ama a Dios, porque el que ama a Dios le obedece, le obedece. Es simple. Yo le obedezco a Dios. ¿Por qué le obedezco? Porque lo amo. No es que le obedezco porque me manda a obedecerle, sino que le obedezco porque lo amo. Si yo obedezco a Dios, hermano, sin amarlo, entonces lo exterior que estoy manifestando no vale para nada. Estaríamos cayendo otra vez en la maldición de la ley. Y la ley no cambia a nadie. La ley no cambia a nadie. Ahora vamos a leer el contexto para que podamos entender. Verso 15 en adelante dice, si me améis, guardéis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Les dijo, perdón, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió el Señor Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Punto. ¿Quién es el que nos lleva a amarlos entonces a Dios? El mismo Dios. No hay manera de que podamos amar a Dios sino que a través de su misma presencia. No hay manera de amarlo a Dios. Ahora, por eso es que es tan importante y vital esto, ¿no? Jesús le dijo a Juan, perdón, a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo,
no puedes entender las cosas del reino, no puedes entrar al reino, no puedes. ¿Cómo yo pretendo decir que yo estoy en el reino de las luces y no amo a Dios como lo dice su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si yo cuando veo el estilo de vida que Cristo quiere que yo vea, lo miro como aburrido, como cansado, como que me da fastidio y que no es así, no es tanto así, Dios me entiende, Dios me comprende. ¿Y cómo puedo yo llegar al punto de decir que yo he nacido de nuevo si me aburre las cosas de Dios? O que quiero vivirlo a mi manera. El problema es que hemos dicho, ¿no? Es que yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo adoro a Dios. Ya hemos visto que Cristo mismo refute eso. Dice, ustedes me aman solamente de sus labios para afuera, pero su corazón está en otras cosas. Y Dios no mira la apariencia, hermanos. Dios mira el corazón. Podemos hacer las dos cosas contemporáneas, ¿verdad? Las cosas del mundo y las cosas de Dios. Pero sin embargo, nuestro corazón está inclinado en las cosas del mundo y eso es lo que Cristo detesta. Por eso es que hay gente, cuando en el momento del momento le ponen en una balanza cuál pesa más las cosas del mundo. Se inclina hacia las cosas del mundo porque su vida es el mundo, su corazón está en eso. ¿Y cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que ama a Dios? Así como este hermano homosexual, ex homosexual, decía, yo me encontré en ese sentido. La última frase que me llevó propio a quebrantarme porque me hizo hasta llorar, cuando dijo, lo único que quiero es estar allá en casa. ¿En casa dónde? Le decía el entrevistador. En casa con mi Dios. ¿Y por qué? Le dice. Porque me he enamorado de Él. Lo único que quiero es vivir para Él. Es increíble que nosotros podamos decir, sí, yo amo a Dios, pero más importante es mi hijo, mi hija, mi esposa, mi suegro, mi abuelo, mi hermano, mi tío. Y es por eso tengo que trabajar, tengo que dar, tengo que comprar, tengo que pagar y tengo que esto. Y es más importante, todo es más importante. Y Dios ya me entiende. No, Dios no te entiende, ni te acepta. Las escrituras lo dicen, no eres digno de mí. No eres digno de mí. O sea, la iglesia de Colosa, cuando escuchaba estos enseñamientos, hermano, ellos temblaban y decían, no, no, aquí hay que ponerse bien con Dios. No, la iglesia de hoy, cuando escucha eso, otra predica más hoy día, otra predica más. ¿Con qué se vendrá el hermano el otro jueves? ¿Verdad? Y ese es el problema. El problema es que nosotros amamos, amamos más a todos en este mundo que al Dios soberano que nos exige amarlo. Y es una creciente que tenemos que dedicarnos a Él, que desgraciadamente amamos más a lo que nosotros queremos amar y nos amamos más a nosotros. Más a nosotros. Ay, es que yo quiero esto, yo quiero que el otro, yo quiero el otro. Mas la vida cristiana, ¿te has visto cómo estás espiritualmente? ¿Has considerado cómo te miran los demás? Eso me interesa un comino, hermano. A mí me interesa. Yo y Dios, Dios conoce mi corazón. Ya Dios te está diciendo a ver cómo está tu corazón. Ahora mira, este es el verso que quiero tocar y que quiero enfocar. Seguramente no tenemos tiempo porque quizás algunos que amamos a Dios ya andamos controlando el horario, ¿verdad? Pero cuando estábamos en las fiestas, en las borracheras, en las malas noches, ahí sí no controlábamos nada. Cuando nos metemos a ver películas, telenovelas y estar al celular, ahí sí podemos estar hasta las 2, 3 de la noche, ¿no? Qué triste, pero es así. Así amamos a Dios, ¿sí o no? Así amamos a Dios. Ahí es que, hermano, en la iglesia del Señor tiene que haber orden. Pero así amamos a Dios. Así amamos a Dios. Desgraciadamente así amamos a Dios nosotros. ¿Me entiendes? Así amamos a Dios. Mira lo que nos dice primera letra de Juan, capítulo 5.
escuchar la palabra de Dios para la iglesia de Colosa era quedarse ahí hipnotizado y decir, wow, wow. Primero de Juan, capítulo 5, Colón, versículo 1 al versículo 5, pero vamos a analizar unos versos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora un ratito, mire, acá dice, ¿no? Todo aquel que cree que Cristo, pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quizás hasta ahí todo el mundo dice, hermano, pero yo creo en Cristo. Entonces ya es nacido de Dios. Ahora Juan va a decir, sí, o sea, está bien que creas en Cristo, pero tienes que manifestarlo. Tienes que manifestarlo. O sea, porque creer en Cristo, hasta los demonios creen en Cristo. Se recuerdan, ¿verdad? La carta de Santiago. Dice, hasta los demonios creen en Cristo. Eso no es el problema. Ahora, como gracias a Dios la carta de Juan no se queda solamente en ese reglón, sino que él sigue diciendo, y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire, y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama al que engendró, ¿quién le engendró a usted? Dios, Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo de esta manera, todo aquel que es nacido de la carne, carne es, y todo aquel que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces los que engendran los hijos espirituales, ¿quién es? Dios. Entonces Juan está diciendo, no, está bien que crean en Jesús, pero ¿de qué manera lo van a manifestar? Es que aman al que lo engendró. ¿Cuántos amamos entonces al que nos engendró? ¿Cuánto lo amas de verdad a Dios? Amas a Dios de verdad hasta tal punto, hermanos, de dar tu vida por Él. Porque Cristo lo dijo, ¿verdad? El que quiera hallar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa mía la va a hallar. Amas al que te ha engendrado y el que ama al que ha engendrado, mire lo que dice, ama también a los que han sido engendrados por Él. Qué espectáculo, mire. O sea, no solamente amas al que te ha engendrado, o sea, que a Dios, sino que esa manifestación que Dios está en tu vida te hace amar también a los que han sido engendrados por Él. ¿Saben quiénes han sido engendrados por Él? Los que congregan con usted, los que han nacido de nuevo verdaderamente a nivel mundial. Los amamos. ¿Y cómo puede ser posible que dentro de una iglesia haya gente que diga que ama a Dios y no ama a la persona con la que se congrega, sino que andan mechando, peleándose, bronqueándose, odiando, hablando mal, rajándose, metiendo el cuchillo por la espalda? ¿Cómo puede ser posible? Es terrible nuestra conexión de las cosas. Por eso ahora ves cuando Pedro dice, no, que tenemos que crecer en el amor. Ahora entendemos por qué dice que tenemos que crecer en el amor. ¿Cuánto nos falta crecer en el amor? Ah, ¿cuánto nos falta crecer en el amor? Amo a Dios de verdad, lo amo con todas mis fuerzas. Ahora mire, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios perdón, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿De qué manera manifestamos que amamos a Dios? Cuando practicamos su palabra, hermanos. No hay otra manera de manifestar que amamos a Dios. No hay otra manera.
No hay otra manera. O sea, yo no puedo llenarme la lengua y decir que yo amo a Dios y no me interesa nada de Dios, no soy responsable, no me interesa crecer, no me interesa servir, no me interesa ser de ejemplo, no me interesa ser disciplinado, no me interesa, vivo como yo quiero. O sea, ¿cómo puede ser posible que pueda yo llegar a decir que yo amo a Dios? ¿Qué clase de amar a Dios es eso? Ahora miren, versículo 3 es donde es el bombazo de esto, ¿no? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿cree? Gravosos. Entonces Juan llega al punto de decir, no, en la primera fase dice, todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios, y todos dicen, amén, gloria a Dios, entonces es nacido de nuevo porque creí que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo. No, y llega al punto de decir, Juan dice, no, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ¿cómo en realidad entonces atestiguo o manifiesto que verdaderamente mi creencia en Jesús ha sido genuina y ha sido verdadera? No como esos que leímos, que se habían impresionado y que aparentemente habían creído en Jesús y que el mismo Jesús le dijo, no, yo conozco sus corazones de ustedes, están podridos. ¿Cómo atestiguamos? Porque guardamos ¿qué? Guardamos sus mandamientos. Sí, hermano, yo lo tengo bien guardado ahí, bien guardadito ahí, que nadie lo toque. Miren, en la versión NTV, mire cómo nos dice, si lo puede leer, por favor, hermano, el verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Oh, ay, hermano, que es difícil obedecer a Dios, es difícil cambiar, es difícil perdonar, es difícil dejar el vicio. Es difícil, me decía un joven, no hace años, es difícil dejar la pornografía, es difícil dejar la masturbación. ¿Cómo le digo? Sí, es difícil, me dice hermano. Es difícil dejar de pelear con mi esposa, es difícil dejar de pelear. Es difícil es dejar de mentir, es difícil. Es difícil de vivir el evangelio, como dice, ay hermano, eso era para los creyentes de antes, para los creyentes de antes, eso era, esos mandamientos, ese estilo de vida, era para los creyentes. Ahora estamos en tiempos modernos, hermano. ¿Y sabe qué dice Juan? ¿Sabes por qué no amas a, dice, Juan dice, ¿no? ¿Sabes por qué no obedeces a Dios? Porque no lo amas, no lo amas. El amor todo lo puede, el amor todo lo puede. ¿Y sabe por qué sabe por qué a los cristianos hoy más que nunca se nos ha vuelto tan pesado obedecer a Dios? Porque no lo amamos. ¿Y sabe por qué no lo amamos? Porque esta generación está cumpliendo la profecía de Mateo 24, donde dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se iba a enfriar. Por eso es que ay, es costoso, es difícil, ay, es que yo tengo tanta responsabilidad, ay, es que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer el otro, es que yo no tengo, es que yo en lo que puedo ahí, hermano, trato de esforzarme. No se trata en lo que tú puedes, se trata en que la obediencia. Se trata de obediencia. Aquí no se trata, ay, es que yo soy así, es que es así, es que no, no se trata de ti. Se trata el mismo Jesús, lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, donde dice, yo y el Padre vendremos y moraremos ahí para que la obra de Dios se manifieste. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día.
¿Por qué no obedezco a Dios? ¿O por qué me cuesta, me es difícil? ¿Por qué no cambio mi manera de ser? ¿Por qué no cambio mi vocabulario, mis actitudes, mi conducta? ¿Por qué no cambio todo lo que Dios detesta de mí? ¿Por qué? Porque no lo amas. No lo amas. Quiero, quiero por esto terminar con una historia de la Biblia que es rapidísimo, lo vamos a ver. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, que está en la primera parte de la Biblia. Génesis capítulo 29, del versículo 15. Si lo puede leer, por favor, hermano, en la versión NTV, así lo hacemos rápido, versión NTV. Del verso 15, Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. ok, él nomás. Mire, así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron que pocos días. ¿Qué hace el amor entonces? Hace posible. ¿Cómo puedo yo llegar a decir que yo amo a Dios? Ay, es que es difícil, hermano, es difícil. Yo intento, pero es difícil. Me aburro, me canso, me anoyo, no sé, tengo tantas cosas. Jacob, Jacob 7 años trabajó, ¿ah? Usted trabajaría 7 años por su novia, ¿verdad? Que después de 7 minutos ya tira la toalla, ¿verdad? Y los 7 años, ¿sabe por qué trabajó por qué le pareció a Jacob como si fueran unos 7 días? Porque ahí está, porque la amaba. El amor todo es posible. Ahora, si yo digo que amo a Dios, entonces ¿puede haber algo difícil de obedecerle a Dios? Por eso las Escrituras dice que sus mandamientos no son pesados. No son fuera de otro mundo. La versión Valera dice, no son gravosos, o sea, no me cuesta, pues, no me cuesta, no me cuesta. Ahora entiende por qué hay cristianos que sí son determinados, que a pesar de cualquier cosa que les esté pasando, siguen adelante. No piensen que porque esa persona es algo especial o que no, simplemente porque ama a Dios, basta. Ama a Dios. No hay otra cosa más importante. Ama a Dios. Entonces tenemos que llegar a preguntarnos la verdad. ¿Amo a Dios? ¿De verdad yo amo a Dios? Si sus mandamientos me son pesados, entonces no lo amo. Si Jacob después de una semana hubiera dicho, no, 7 años ni loco, no me consigo otra por ahí. Entonces, hubiera dicho la Biblia, hubiera dicho la Biblia lo que acabamos de leer. No, la Biblia hubiera dicho diferente. Entonces, la Biblia hubiera dicho, no, Jacob no la quería de verdad, entonces por eso se cansó. No, pero la Biblia dice, porque la amaba mucho, esos días le parecieron cortos, esos años le parecieron días.
Cuando usted ama entonces los mandamientos, la vida cristiana, ¿le va a parecer difícil, pesada, imposible? Entonces tenemos que evaluar nuestras vidas, recomenzar. Si estamos tomando las cosas, la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, simplemente estamos reuniéndonos otra charla más y después viviendo como se nos da la gana. Al punto de que nos olvidamos, la predicación nos olvidamos, ¿eh? Y eso es vergonzoso. Nos olvidamos las predicaciones. Eso es muy, muy peligroso, muy delicado. Entonces, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y cuando habla de mandamientos, no va a identificar usted que esos son los 10 mandamientos. Cuando habla de mandamientos, ahí Juan se está especificando al estilo de vida de un cristiano. Y el estilo de vida de un cristiano supera los 10 mandamientos, hermano. Los 10 mandamientos es corto, no es nada comparado al estilo de vida de un cristiano. Eso vamos a examinarlo la semana que viene. Vamos a ver por qué los mandamientos de Dios no son gravosos, porque no son gravosos. Si amamos a Dios de verdad, pues no son pesados. Si usted escucha a un cristiano, ay hermano, ¿y cómo va ahí? Es difícil. Ah. Usted dice, usted no ama entonces. Usted no lo ama. O a menos, no lo ama lo suficiente. Vuelvo y le repito y con esto termino. ¿Sabe por qué los cristianos de estos tiempos, hermanos, les cuesta y no quieren vivir la vida cristiana como manda Cristo? ¿Sabe por qué? Porque somos los cristianos de la última generación que está cumpliendo Mateo 24, donde dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Nos cueste o no nos cueste creer, esa es la triste y desgraciada realidad, lamentablemente. Somos los cristianos que en vez de crecer en el amor de Dios, estamos ¿qué? Enfriando, enfriando. Por eso es que vivimos más afanados por el mundo que por demostrarle que amamos a Dios. No hay otra manera de demostrar que amamos a Dios sino a través de ¿qué? A través de la obediencia a su palabra. No hay otra manera. Y eso se lo puedo asegurar con toda la Biblia. No hay otra manera de demostrarlo. Por eso es que dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, pues meditemos en esto, de verdad meditemos en esto, y que Dios nos ayude, nos lleve a tomar decisiones. Y si tenemos que pedirle perdón, tenemos que pedirle perdón, porque nos parece cosa imposible vivir de la manera que Dios nos ha establecido en sus sagradas escrituras. Y sin embargo, las escrituras mismas dicen, no, no, obedecerle a Dios no es pesado. Es pesado para el que no ama, pero al que ama no es un peso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias porque nos das el privilegio de poder examinar tu palabra. La iglesia de Colosas era una iglesia que cuando escuchaba el mensaje lo tomaban como lo que es palabra de Dios, temblaban al anuncio de tu mensaje, sus vidas eran cambiadas, revolucionadas y nunca más venían a ser los mismos.